El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Una cosa que no disfruto es estar en un aeropuerto. Ese es un problema porque estoy en un aeropuerto frecuentemente con mi trabajo. El ambiente de un aeropuerto es muy estresante y agotador. Cuando quieres una comida o una bebida, los precios son más de 5 o 6 veces más de los precios normales en otros lugares. Una botella de agua que vale un sol en el mundo real sale por 6 o 7 soles en el aeropuerto. Una comida que cuesta 5 soles en la calle típicamente cuesta 15 soles en el aeropuerto. Los vendedores saben que estás atrapado. Una vez que pases el control de seguridad, no hay a dónde ir. Ellos saben que pueden cobrar lo que quieres. Se aprovechan de la situación vulnerable. Es lo mismo con los que cambian dinero. Al volar al Perú, una de las personas que ves primero son los que cambian dinero. Están emocionados de cambiar los dólares americanos por los soles, pero lo hagan con un terrible tipo de cambio. Se aprovechan de la ignorancia y el miedo de los turistas y los visitantes. Te dicen que tienes que cambiar tu dinero, si no vas a estar atascado sin dinero. Luego, cuando sales del aeropuerto, hay docenas de taxistas esperando y gritando por tu atención. Toda la experiencia es terrible en el aeropuerto. Hay pocos lugares que son peores que eso. Si hayas experimentado esto, o puedes imaginártelo, entenderías lo que estaba pasando cuando Jesús entró al templo. La Pascua estuvo cerca, y por lo tanto, Jesús y miles de otros judíos fueron a Jerusalén para celebrar este festivo en el templo. Cuando subió a Jerusalén y entró al tribunal del templo, ¿qué encontró Jesús? Miles de personas orando, meditando y reflexionando en la gran liberación que Dios les había dado durante la Pascua. ¿Estaban haciendo eso? No. Vio una multitud de vendedores y ladrones. Vio a personas que estaban profanando el templo de Dios. ¿Cómo estaban haciendo eso? En dos maneras. Primero, Jesús vio personas que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Qué hay de malo de esto? Podrías preguntar. Los judíos necesitaban esos animales para sacrificar como el Señor les había mandado en el Antiguo Testamento. Necesitaban esos animales. Esto es exactamente donde los problemas ocurren. Estos judíos venían de todas partes del Medio Oeste. Viajaron por días y semanas a pie para cumplir su peregrinaje. Algunos trajeron sus propios animales para los sacrificios. Tal vez los animales sobrevivieran o tal vez no. Pero recuerden que los animales tenían que ser perfectos para hacer un sacrificio en el templo. No podían tener una mancha para hacer un sacrificio digno. Es difícil imaginar que un animal podía hacer el viaje y quedarse sin mancha. Y por eso, cuando llegaron al templo, escucharon los comentarios de los mercaderes. Creo que tu oveja no es suficiente. ¿No puedes entrar al templo con esa paloma? Imagínate la pena que te sentirías si el sacerdote te dijera que tu oveja no fuera suficiente. Esta gente que habían viajado en gran distancia estaban en una trampa. Su única opción era comprar los animales que fueron limpiados y preparados para los sacrificios. Pero vino con un precio. Los vendedores aumentaron los precios de estos animales muchas veces más que el precio normal.
Una paloma que costaba un sol, costaba 10 soles en el templo. Una oveja que costaba 200 soles, costaba 1000 soles en el templo. Los israelitas estaban en una posición vulnerable y sus propios hermanos en la fe se aprovecharon de ellos. Segundo, podemos ver que habían los que cambian dinero en el templo también. Durante esos tiempos, el templo solo recibía una moneda específica. Las otras monedas se consideraban impuras porque contenían las caras de reyes y emperadores. Entonces, para pagar el impuesto del templo, tenías que cambiar tu dinero para la moneda del templo. Otra vez vemos una trampa para los peregrinos. Los que cambiaban dinero sabían que los judíos tenían que cambiar su dinero. Y por eso ofrecían un horrible tipo de cambio. Los 10 soles que tú trajiste después del intercambio valen 5, no más. Y ahora podemos ver por qué Jesús dice que el templo se ha convertido en un mercado. Aún peor, podrías decir que se ha convertido en un aeropuerto. Realmente era un desastre. Eso es lo que Jesús encontró en el templo. Eso es lo que vio. ¿Puedes imaginarte la tristeza y la ira que se sentía Jesús? Solo hay un puñado de pasajes en la Biblia que nos muestran la ira de Jesús, pero este pasaje probablemente es lo más claro. Muchas veces vemos a Jesús como un hombre manso y tranquilo, pero este pasaje nos muestra algo diferente. Tenemos otra perspectiva de Jesús. Nos recuerda que Jesús, aunque siendo Dios, es un hombre también. Tiene emociones y sentimientos. A veces estaba enojado. Pero vemos que Jesús tuvo una ira justificada. Vamos a hablar más de esta ira justificada en un ratito, pero pienso que es muy interesante ver este lado de Jesús, ¿no? Pero lo que es más interesante es el motivo de esta ira de Jesús. Él está enojado acerca de la manera en que el pueblo de Dios estaban adorando. Están profanando el templo y la adoración de Dios. Si hay solo una cosa que nos enseña este pasaje es esto: no adoramos a Dios en cualquier manera que queramos. Adoramos a Dios de acuerdo a la forma en que nos manda que le adoremos. Como hemos dicho antes en esta iglesia, la cosa más importante que hacemos como una iglesia es la alabanza de Dios, la adoración de Dios. Es la cosa más importante en cualquier iglesia. Jesús no la toma a la ligera, entonces tampoco debemos. Jesús no estaba enojado cuando Judas, su discípulo, lo traicionó. No estaba enojado con sus amigos que eran lentos en aprender. No estaba enojado cuando lo clavaron en la cruz. Pero Jesús estaba lo más enojado cuando alguien profanó la adoración de Dios. Si fuera tan importante para Jesús, debería ser tan importante para nosotros. Y por lo tanto, quiero que estudiemos este pasaje por ver dos efectos de Jesús purificando el templo. El primer efecto es que Jesús nos muestra cómo deberíamos adorar. Y segundo, nos enseña Jesús a quién deberíamos adorar. Cómo adoramos y a quién adoramos. Ahora regresamos a la historia. Después de Jesús vio que el templo se convirtió en un mercado. ¿Qué hizo? Hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del templo, los animales y sus dueños. También regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas.
La adoración de Dios se convirtió en un esquema para ganar dinero por los judíos y no judíos. El templo de Dios se convirtió en solo otro mercado en Jerusalén. Esta gente, el pueblo de Dios, fueron llamados de todas las naciones. Fueron llamados a ser santos. Fueron llamados a ser diferentes para que cuando otras personas les miraran, sabrían que su Dios era diferente, que sus vidas eran diferentes. Pero ¿qué pasó? Se convirtieron como el mundo. En lugar de alabar a Dios, los judíos lo usaban para ganar dinero. En lugar de amar a sus hermanos, se aprovecharon de ellos y los robaron. ¿Puedes ver la corrupción total de esta situación? ¿Puedes imaginarte el dolor que esto trajo a Dios? Y por eso vemos la ira de Jesucristo. Pero es una ira sin pecado. Leemos en Efesios 4, hable con verdad a los demás. Si se enojan, no pequen. Esta es ira justificada. Deberíamos estar enojados por las cosas que enojan a Dios. Las cosas que rompen el corazón de Dios deberían romper nuestros corazones también. Viendo injusticia, viendo la adoración de Dios convertirse en una broma, cosas así. Estas cosas deberían enfurecernos. En este sentido, hay que buscar la gloria de Dios, su justicia. Imagínate el testimonio de estos vendedores que estaban mostrando al mundo. Solo puedo imaginar que los otros en Jerusalén estaban riendo mientras miraban lo que estaba pasando en el templo. Estoy seguro que pensaban que el Dios de los judíos era como los otros dioses. Un Dios falso que se usaba para ganar dinero y se aprovechan a otros. Lo que estaba pensando en el templo era una contradicción a lo que Jesús vino para hacer. Jesús vino para ofrecer el regalo gratis de salvación. Pero los vendedores estaban vendiendo la salvación al mayor postor. Infortunadamente, esto no es la última vez que pasó. Es la misma historia durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. La Iglesia Católica convirtió la Iglesia en un mercado también. Para construir los catedrales, la Iglesia Católica vendía indulgencias. Las indulgencias eran hojas de papel que decían que alguien estaba perdonado. Lo más que peques, lo más indulgencias que necesitarías. Se tenía que comprar estas indulgencias de la iglesia. Pero Dios, en su gracia y amor por la iglesia, levantó a unos hombres que lucharon contra estas prácticas. Se opusieron a la iglesia católica y defendieron la verdad de la gracia de Dios. Muchos de estos hombres lo hicieron a costa de sus propias vidas. Y pienso que es increíble la manera en que el pecado afecta cada parte de nuestras vidas. Encontramos maneras en que podemos corromper y distorsionar la adoración de Dios. Una cosa que debe estar cuán lejos del pecado como posible. Usamos la Biblia y distorsionamos para nuestros deseos. Usamos a Dios para nuestro beneficio. Básicamente, hacemos a Dios en nuestra imagen. Queremos que Dios sea como pensamos de Él. Queremos adorarlo según nuestros términos en lugar de suyos. Pero Dios no juega estos juegos. La adoración, el culto, no es un juego con Dios. ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abiú en Levítico 10? Ellos querían alabar a Dios en cualquier manera que querían. Entonces ofrecieron fuego extraño a Dios durante el culto. ¿Y qué pasó? Salió fuego de delante del Señor y los quemó,
y murieron delante del Señor. No tomaron la alabanza de Dios en serio. No alabaron a Dios en los términos de Dios, sino en sus propios términos. Y cuando alabamos a Dios aparte de sus deseos y mandamientos, no le estamos alabando en absoluto. En realidad, estamos diciendo que Dios no es omnipotente ni omnisciente. Estamos diciendo que nosotros sabemos mayor. Estamos diciendo que lo que dice Dios no es suficiente para nosotros. En otras palabras, estamos alabando a nosotros mismos en lugar de Dios. Estamos alabando la creación en lugar del Creador. Ahora, veamos lo que pasó luego. Después, haciendo un látigo y echando a todos del templo, ¿qué pasó? Los judíos le vinieron y le preguntaron, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Notan que su reacción no fue de arrepentimiento por lo que estaba haciendo. Tampoco no fue una reflexión en lo que Jesús estaba diciendo. Ellos querían ver prueba que Jesús tuviera el derecho y la autoridad para decir y hacer esas cosas. Querían ver un milagro. Querían ponerlo a prueba. Atacaron al mensajero en lugar del mensaje. No querían enfrentar la verdad de su mensaje. Es una reacción típica cuando alguien nos corrige, ¿no? Jesús estaba entrometiéndose a sus negocios. Estaba afectando su ingreso. Pero esta es la manera en que Jesús trabaja, ¿no? Cuando Jesús entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo trae la condena del pecado. El Espíritu trabaja para santificarnos y purificarnos. La vida cristiana, por definición, significa que vamos a estar ofendidos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en nuestros corazones, entrará en contacto con nuestros pecados. La verdad de Cristo enfrenta nuestros mal deseos y acciones. Cuando esto pasa, nuestra tendencia es ignorar los problemas, ¿no? En lugar, atacamos al mensajero. No queremos quitar nuestro pecado. No queremos eliminar los deseos de la carne. Esto es exactamente lo que pasa en esta historia. Los vendedores pueden volver a Cristo o pueden guardar sus malas prácticas. No pueden tener ambos. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esta pregunta? Dice, destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Parece ser una respuesta extraña. Los judíos quieren ver una señal de su autoridad y Jesús les dice esto. Obviamente los judíos están muy confundidos porque les dicen, tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? No entienden la importancia de lo que Jesús está diciendo. Gracias a Dios, tú y yo sabemos el resto de la historia. De la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando habla sobre el templo? Lo que dice Jesús cambia todo. Cambia toda historia, toda creación, cambia todo. Veremos estos cambios. Primero, cambia cómo adoramos. Por siglos los judíos traían sus sacrificios al templo. Dios en el Antiguo Testamento requería esto. El perdón del pecado solo se podía realizar por el derramamiento de sangre. Y por lo tanto, Dios en su misericordia mandó que su pueblo tenía que traer sacrificios al templo para que el animal pagara el castigo del pecado. Esta era una sombra del Mesías prometido, quien iba a venir
y ser el último sacrificio por todos los pecados. Jesús iba a cambiar todo. Él echó todos los animales fuera del templo porque Él mismo iba a hacer el sacrificio. Era una sombra. Los bueyes y ovejas y palomas no serían suficientes por más tiempo. Esos animales nunca podrían ser suficientes para la salvación. Más bien Jesucristo ofreció a sí mismo como el pago por todo pecado. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, es el único que es digno de siendo nuestro sacrificio. Solo Jesús puede salvarnos. Realmente Jesús les está diciendo, no entienden lo que pasa, no entienden quién yo soy, pero van a entender. Un día van a reconocer lo que estoy diciendo y haciendo. Cristo murió para que tú y yo seamos reconciliados con Dios. Y esta mañana no tenemos animales con nosotros para sacrificar, porque el último sacrificio se ha hecho. La segunda cosa que Jesús estaba diciendo es que un milagro mucho mayor iba a venir. Lo vemos en el versículo 21. Jesús dice que va a levantar el templo en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo. Estaba hablando de su resurrección. Los judíos le pidieron un milagro y Jesús les dijo que el milagro iba a venir. Sería un milagro inolvidable. Tan increíble como sería la literal construcción del templo en 3 días. No es tan increíble como alguien que resucite después de 3 días de muerte. Esto es precisamente lo que hizo Jesús. Aún los discípulos de Jesús estaban ciegos de esto hasta la muerte de Jesús. Esta realidad nos muestra la autoridad de Dios. Tiene autoridad sobre los vivos y los muertos, sobre la vida y la muerte. Su autoridad es sin límites, sobre toda creación y toda eternidad. No hay una señal mayor que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esta autoridad que somos salvados. Leemos en Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No somos salvados por medio de ovejas o vacas, más bien por medio de Jesucristo mismo, el que ha derrotado la muerte. Por fin hay un tercer cambio. En esos tiempos, todos los judíos tenían que ir al templo para alabar a Dios. El templo era la vivienda de Dios. Esto es donde Dios eligió estar presente en la tierra. Quizás recuerden que empezó con el tabernáculo en los días de Abraham. El tabernáculo era un templo móvil y viajaba con los israelitas. En los días de David, Dios les mandó que construyeran el templo, un lugar permanente en la tierra prometida. El templo era el centro de alabanza para los judíos. Pero con Jesús todo estaba cambiando. La presencia de Dios no está en el templo por más tiempo. Ahora, Dios vino a la tierra, se hizo hombre. Por lo tanto, cuando Jesús se refirió a sí mismo como el templo, estaba más correcto que reconocemos. Ese montón de piedra y cemento no era el templo. Jesús era el templo, la nueva vivienda de Dios. Jesús era la presencia de Dios en la tierra. La gente pensaba que Jesús era loco, pero Él sabía la verdad. Pero es interesante que la Biblia nos dice que somos el templo de Dios, tú y yo. Como cristianos, el Espíritu Santo vive en nosotros.
Después de Jesús resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino para vivir en los corazones de todos los creyentes. Y por eso encontramos esas palabras en 1 Corintios 6. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es una declaración increíble. El Espíritu Santo vive en nosotros. Somos templos de Dios. Lo que los israelitas viajaban días y semanas para ver, tenemos viviendo en nosotros cada día. Entonces, podemos ver algunas declaraciones imaginables cuando Jesús dijo que era el templo y iba a levantarlo en 3 días. Fue un evento que cambió todo. Fue un evento que trajo a los discípulos a la fe. Miren el versículo 22. Cuando Jesús resucitó, los discípulos creyeron las Escrituras y las palabras de Jesús. Para los discípulos, la Escritura y la palabra de Dios eran iguales cuando testificaron la resurrección. Recuerden, esta es la razón que Juan escribió este libro, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso tengamos la vida eterna. Quisiera cerrar con unos comentarios acerca de este pasaje. Como hemos visto, Jesús toma su iglesia en serio. Por eso, no es algo que deberíamos tomar a la ligera. La iglesia es algo para nuestra conveniencia, no es algo para nuestra conveniencia. Jesús entregó su vida por la iglesia. Dios entregó su Hijo unigénito para la iglesia y por la iglesia. Dios no la permitirá que su iglesia se convierta en un mercado. No la permitirá que se convierta en un club social. Jesús va a proteger a su iglesia con ferocidad. Eso es muy claro en este pasaje. En realidad, no sé dónde esté tu corazón esta mañana. No sé por qué estás aquí. No sé cómo veas la iglesia, tampoco la adoración de Dios. ¿Es algo que haces cuando no hay nada más que hacer? ¿Es solo una oportunidad de encontrar amigos? ¿Es algo que haces porque te hace sentirte como una buena persona? Pienso que esta historia nos hace contestar estas preguntas. ¿Es la iglesia una prioridad en tu vida? ¿Estás aquí para adorar a Dios o hay otros motivos? ¿Vienes a esta iglesia como un espectador o alguien que quiere adorar y servir al Señor? Yo no puedo contestar estas preguntas para ti. Si no somos dedicados a la adoración de Dios, si no estamos aquí para servir al Señor, no somos diferentes que otro club social aquí en Arequipa. No somos diferentes que otra organización. La iglesia no es un partido de fútbol. No vienes para mirar o para ser entretenido. La iglesia es una familia, un cuerpo. Adoramos juntos y servimos juntos. Espero que dejes hundirse en su alma. Oro que el Espíritu Santo trabaje en ti mientras te contestas estas preguntas. Vamos a ir al Señor en la oración. Padre, otra vez te damos gracias por este día, un día en que celebramos el Día de la Madre, pero más bien celebramos el Día del Señor, porque cada domingo es el Día del Señor, el día que celebramos tu resurrección, tu gracia, tu salvación que nos has dado. Y Padre, te damos gracias por estas buenas nuevas. Padre, a veces es difícil entender y comprender, pero por medio de tu Espíritu Santo
podemos comprender, podemos crecer en la fe, podemos tener confianza en las promesas que nos has dado. Pero Padre, necesito ayuda. Necesito el Espíritu Santo en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones. Padre, necesitamos tu gracia. Entonces te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Padre, como purificó el templo, nosotros necesitamos purificación en nuestras vidas también, en nuestros corazones. Porque hay muchas malas cosas en nuestros corazones y en realidad no queremos quitarlos. Y por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Padre, te rogamos por eso, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.